Ha sido una semana, Álvaro, marcada por esta tragedia, ¿no? Este homicidio de la pareja ahí en Graneros. De hecho, hoy día se va a hacer una misa acá en Santiago para su despedida, ¿no? Pasado el mediodía, pero que, entre otras cosas, ha abierto toda la discusión a propósito del tema de algún sistema, ¿no? O de llamadas. Conocimos el llamado, ¿no? Que hacía esta mujer. Espeluznante. Horrible, espantoso. Brutal, se escuchaban incluso los balazos. Sí, debería tener una advertencia. Sí, ¿no? sin duda. No he visto que tenga, en todo caso. Porque de verdad que sí, es bien fuerte escucharlo. Es bien impactante, y también se abre el tema porque se demoraron cerca de una hora de llegar los carabineros a la casa. Se dice, claro, que se preguntaba esto en qué comuna es, preguntaban ahí en la central telefónica, y bueno, eso también ha abierto otra discusión del tipo de qué sistema de seguridad también, o de llamados, o de alertas tenemos en nuestro país, cuáles se han trabajado, cuáles resultan afuera, por ejemplo, algo tan, uno lo diría desde afuera, ¿no? Sencillo, o no es tan sencillo que sea georreferenciada la llamada. Sí, se habla de un sistema integral de seguridad. De hecho, queremos hablar sobre el particular con la académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, Pía Green. Está en línea. Pía, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Álvaro. Hola, Loreto. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, sí. A ti por responder el llamado a la radio. Muchas gracias, Pía. Bueno, son muchas aristas que se pueden hablar sobre este terrible crimen, ¿no? Que lo fuimos contando, pero en particular este tema se ha hecho mucho el punto del tipo de llamada, del tema que se demoraron en llegar, de la geolocalización, en fin. ¿Qué no estamos haciendo que deberíamos hacer? Sí, Loreto, lo que pasa es que esto es un tema que es de larga data, sí. Y no solamente con que se hayan podido comunicar y que no hayan podido llegar. Muchas veces ha pasado también, y lo hemos visto en los medios de comunicación, que se demora media hora en que le entre la llamada a Carabineros. Entonces, es un tema muy complejo de saber que no estamos con un sistema que realmente pueda atender llamadas urgentes rápidamente. Y de hecho, el sistema de Carabineros tiene un alto porcentaje, en este minuto no me acuerdo el número, de llamadas que son o bromas o mentiras, claro. Y eso también no permite que entre las llamadas que son realmente importantes. Y nosotros uno de los problemas que tenemos en Chile es que tenemos desperdigado todos los números de distintas instituciones relacionadas de alguna manera a la seguridad en distintos números telefónicos, y que son imposibles de sabérselos todos. ¿Ya? O sea, en general a los niños les enseñan en el colegio el ABCD de la seguridad, que A, ambulancia, B, bomberos, C de carabinero y D de detective. 131, 132, 130, 134. Es hasta donde uno llega. Pero uno empieza a ver todos los otros y es muy difícil. Entonces, al tener cada uno de estos y no estar entre ellos interrelacionados, no permite que fluya esto. Entonces, lo que se ha pensado muchas veces es, bueno, hagamos un 911 como en Estados Unidos, o un 999 como en Inglaterra, o en otros países que son otros teléfonos. Pero al ser tan desperdigado y algunos números están tan grabados, resulta no solamente muy caro hacer una cosa en un sistema así, sino que además es como cambiar la mentalidad de las personas para llegar a eso, que yo creo personalmente que es una cosa que debiéramos avanzar hacia eso. Incluso en regiones son otros los números. Entonces, además tenemos, perdona, y con esto termino, también tenemos los municipales. Además, cuadrado. Ese es otro tema. Claro, el plan cuadrante, que nadie sabe el teléfono de su cuadrante, pero además tenemos los municipales. Y las comunas que tienen guardias municipales de seguridad, que no son muchas porque la mayoría son los inspectores mismos, esos tienen números. Y por ejemplo, las comunas del sector oriente son 1405, 1403, 1403, y ellos pueden llegar hasta de 30 segundos hasta en 3 minutos, y llegan. Pero siempre y cuando también se les dé una dirección. Tampoco tiene georreferenciación. Entonces, estamos en un problema. Sí, el problema, perdón la pregunta, pero ¿qué clase de problema es? Se me ocurre para poder entender el problema, justamente, que es el huevo o la gallina. Eso es bastante fácil de entender, que es primero, da cuenta de una manera en que organizamos nuestro sistema para atender emergencias, o es un problema de carácter tecnológico. No hay un problema con la organización, no, está correctamente estructurada la organización y los servicios de emergencia, pero necesitamos una respuesta tecnológica adecuada que nos permita hacer lo que se hace en Estados Unidos, como dices tú, con el 911 o el 999 en el Reino Unido,
¿Por qué no la pregunta es por qué no se hace ese... que tenemos un problema para organizarnos en nuestra organización. ¿Estamos desperdigados de antes que tenemos números desperdigados o no estamos dando con la respuesta tecnológica adecuada? No sé si me doy a entender. Sí, te explicaste perfectamente. Okay. Y yo creo que es de los dos. Ya, lo primero es que tenemos un problema tecnológico respecto a la georreferenciación de las llamadas. Eso no está. Y dado que eso no está, eso se debería implementar, ¿ya? En las principales organizaciones o instituciones que atienden emergencias, de todas maneras. Pero además tenemos un problema de descoordinación, porque tú puedes llamar a Carabineros, o puedes llamar a la PDI, o puedes llamar al SAMU, o puedes llamar a Bomberos, o puedes llamar a la CONAF. Entonces ahí nos empezamos a desperdigar. Tú en Estados Unidos, en otra parte donde tienes número único, tú llamas a un número y ahí te derivan. Y eso es lo bueno de tener todas las emergencias juntas. Y te voy a agregar un pelo a la sopa, que ahora justamente se creó el Ministerio de Seguridad. Y en el Ministerio de Seguridad hay dos cosas que son importantes. La primera es que crearon un centro de integración policial. Pero este centro de integración policial pareciera, según lo que dice la ley, que no está muy enfocado a eso, sino que es como va a asesorar, algo distinto. Pero además hicieron un sistema de protección de las personas, creo que se llama algo así, que dentro de las cosas tiene que atender las emergencias, tiene que acudir a las emergencias, tiene que ver protocolos para las emergencias, bueno, y todo lo que es emergencia para poder atender rápidamente. ¿Y qué es lo que pasa? Y a mí me parece fantástico. Y tú decís, bueno, estamos avanzando, porque además en este sistema de protección van a juntar todas las cámaras de televigilancia, tanto públicas como privadas, para que las personas estén mirando. Fantástico, estamos avanzando un montón. Pero sin embargo, el SENAPRED, que es la ex-SENEMI, el Servicio Nacional de Emergencia, quedó en el Ministerio del Interior. Cuando en todos los países del mundo, o sea, la evidencia te demuestra, y evidencia así en los países desarrollados, que las emergencias siempre van junto con la seguridad y que tienen que estar juntos. Entonces, de nuevo nos desperdigamos en dos ministerios. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esto? Bueno, tenemos que avanzar en leyes, tenemos que avanzar en coordinación, tenemos que avanzar en tecnología. Claro, suena de toda lógica, ¿no? O sea, desde el tener un solo número para todo, hay varios proyectos, pero todavía seguimos con toda esta información así. Hay algunos auditores que dicen, claro, que cuesta llamar, y eso nos ha pasado a nosotros acá en la radio. Tenemos un número muy activo, que es una línea gratuita, y que algunas veces incluso al aire nos pasa y nos dicen, nosotros, un asalto, camión, en fin, y estamos llamando a Carabineros y no contestan, y los llamamos a ustedes y contestan al tiro. Entonces, claro, el flujo evidentemente es distinto, pero uno dice, claro, es que la tecnología no está, o qué pasa acá, si es de sentido común que partamos, por ejemplo, desde un solo número. ¿Hay un tema político también? No sé. ¿Sabes que no es un tema político? Porque no recuerdo exactamente la fecha, pero se presentó un proyecto de ley para crear este número único y firmaron desde la UDI hasta el Partido Comunista. ¿Ya? Y esto fue hace tiempo porque sé que estaba Camila Vallejo por el Partido Comunista, que ya no es diputada hace bastante tiempo. Entonces se presentó transversalmente y dijeron, avancemos en esto porque es relevante. Pero el problema es que en Chile el mayor problema que tenemos es que todas las instituciones son muy celosas de su propia información. Por lo tanto, juntarse les cuesta mucho. Y eso es lo que nos ha costado a nosotros también. O sea, si incluso hay cosas entre Carabineros y PDI, que ambos son policías, imagínense cuando empecemos a tratar de meter, no sé, a la CONAF, al SAMU, a la ambulancia, a todo el sistema de prevención de emergencias. Que al final la seguridad tiene que ver desde la protección hasta el final cuando la persona entra a rehabilitación y reinserción. Y todo eso hay que hacer una coordinación que involucra a muchas instituciones, a muchos ministerios y muchos celos institucionales, por decirlo así. Entonces, esto ha avanzado muy lento. Una pregunta que llama la atención en el audio que escuchamos, que se ha llamado la última llamada de la señora, ¿no? De este matrimonio que fue baleado en Graneros. Es ella quien llama, es ella quien habla con la operadora y le da una coordenada. ¿Dónde está?, le pregunta. Y ella da una coordenada. En tal parte, con tal parte, en esa intersección, frente a la Virgen, al Cristo, ¿sí? Y me dice, y eso es le pregunta una vez, ¿eso es en Rancagua o es en Granero? La persona, obviamente la señora, no parece no entender o no escuchar, o tuvo una emergencia en el mismo lugar, se puede escuchar el sonido ambiente, y vuelve a repetir
vuelve a repetir la coordenada, tuvo que repetirle la coordenada. No sé si hay alguna manera de entender si te dicen una intersección con esa precisión, sin número, saber entender precisamente, quiero decir, me imagino que hay medios tecnológicos, la persona que está contestando un llamado no tiene no tiene por qué conocer, ¿no? El mapa completo de un grupo de localidades o de una localidad determinada. Supongamos que no. Pero que esta respuesta sea automática y uno sepa exactamente esa coordenada que ha dado la persona que está llamando, que generalmente está pasando un momento muy estresante porque es una emergencia, de dar una coordenada y inmediatamente traspasar al servicio de emergencia que corresponda para que no se demore, porque en este caso el llamado llegó, contestó. Sí. Lo que pasa es que se demoraron una hora en llegar porque no sabían dónde estaba, dónde quedaba esta coordenada que había dado la señora con los medios que tenía. Va a decir, era una intersección precisa frente a, uno entiende que es una manera de dar las coordenadas. ¿No? ¿Cómo se puede mejorar eso o no es manera de dar una referencia? No. Absolutamente. Yo creo que en este caso especial, o bien la persona que atendió no lo entendió bien, o bien puede haber sido una negligencia. O sea, no quiero decir especialmente el carabinero que lo atendió que lo haya hecho. La carabinera parece que estaba muy angustiada. A lo mejor, o la carabinera no entendió, estaba muy angustiada. Pueden ser millones de razones. Pero, por ejemplo, Álvaro, en Estados Unidos, cuando tú llamas al 911, el primer pitito que te sale a ti como de conexión con el 911, si tú cortas, ya ellos saben dónde están, y se van inmediatamente y se demoran tanto a llegar. Ya, y en Granero, muy probablemente, acá yo no conozco Granero, pero muy probablemente el retén debe quedar bastante lejos de esta casa que no tenía dirección, porque debe ser como medio campo, yo me imagino, por haber dado las coordenadas así. Claro. Entonces, claro, entre que la persona de Senco, que Senco está en Santiago, se comunique con el retén de Granero, que a lo mejor había una persona, a lo mejor había una persona en el retén, porque en Granero nunca pasa nada, por ejemplo, estoy diciendo eso, y la persona estaba lejos del teléfono y se demoró en contestar, y la carabinera muy nerviosa le dio las coordenadas. Entonces, claro, fue una sumatoria de cosas que sucedieron, que llevaron a esta situación y que se puede arreglar tecnológicamente. La tecnología está, sí, eso es lo importante. Exactamente, y también tenemos que descentralizarlo, y eso es lo bueno de este nuevo sistema de protección, que va a tener descentralización. Entonces va a tener lugares regionales, porque que Senco esté en Santiago es un problema también. Porque tienen que llamar a y contactar. Entonces, en la era de las comunicaciones y la tecnología, una de las cosas que tenemos que hacer es automatizarlo todo y ver que te lleguen las coordenadas. Por último, por un WhatsApp mandar la locación, o que haya rápidamente acceso a internet para tú saber. O sea, estas cosas no pueden volver a pasar. Tiene que ser una enseñanza de que una cosa así no puede volver a pasar. No, y sobre todo considerando que lo hemos visto en otros países, entonces cosa de traer la tecnología acá. En países se cita mucho el 911 en Estados Unidos, que tiene varias veces la población de Chile, varias veces el terreno de Chile. Entonces, por cierto, eso está y hay que aplicarlo urgente, sí o sí. Pía Grines, académica del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, Pía. Muy buenos días. Muchas gracias, Loreto. Álvaro, que esté muy bien. Igualmente, buenos días, buen fin de semana.